Pasamos a la siguiente presentación, que es eficacia y seguridad de Simeprevir, Daclatasvir y Ribavirina en pacientes con hepatitis recurrente por virus C genotipo 1B tras el trasplante hepático. Son los resultados del estudio fase 2 Saturno y nos lo presenta Zoe Mariño. Buenos días a todos, muchas gracias. Pasaré, como hemos dicho, a comentar los resultados de este estudio, el estudio Saturn. A modo de introducción, recordar que el Simeprevir y Daclatasvir son dos fármacos de acción directa frente al virus de la hepatitis C. Simeprevir es un inhibidor de la proteasa del virus de administración una vez al día y con actividad in vitro multigenotípica frente a genotipo 1, 2, 4, 5 y 6 del virus de la hepatitis C. Y Daclatasvir es un inhibidor del complejo de replicación en NS5A del virus de la hepatitis C, también con actividad pangenotípica in vitro. El estudio Saturn es un estudio abierto, fase 2, multicéntrico, en el cual se intentó evaluar la seguridad y la eficacia de la combinación de Simeprevir, Daclatasvir y Ribavirina en pacientes trasplantados hepáticos por virus de la hepatitis C, con recidiva de la hepatitis C después del trasplante e infectados con genotipo 1B. Este estudio tiene un diseño en dos partes. La primera parte, en la que se incluyeron 21 pacientes tratados durante 24 semanas. En este primer grupo de pacientes se incluyeron pacientes naïf y tratados previamente después del trasplante, infectados por genotipo 1B y con estadios de fibrosis leve, F1, F2, evaluados por biopsia hepática. En base a los resultados de seguridad y de farmacocinética de esta primera parte 1, se incluyeron pacientes en la parte 2. En esta segunda parte se incluyeron 14 pacientes con estadios de fibrosis más avanzada, F3, F4, es decir, fibrosis avanzada y cirrosis en biopsia en pacientes trasplantados hepáticos. En este segundo grupo únicamente se incluyeron pacientes inmunosuprimidos con tacrolimus. En el primer grupo se incluyeron con ciclosporina y tacrolimus, y esto fue así porque los análisis de farmacocinética en la primera parte demostraron un aumento de los niveles de Simeprevir 5 veces por encima de lo esperado en los pacientes que habían recibido tratamiento con ciclosporina. Esta es la primera vez que se presentan los resultados finales de eficacia, respuesta virológica sostenida en semana 12 y de seguridad. En esta tabla pueden ver las características demográficas basales de los pacientes incluidos en la cohorte. Fueron 35 pacientes, 10 en el grupo de ciclosporina de la primera parte y 25 pacientes inmunosuprimidos con tacrolimus. Como pueden ver, las características son bastante habituales en nuestro grupo de pacientes trasplantados, la mayoría varones, con una edad mediana de 62 años, un tiempo después del trasplante de alrededor de 4 años, con cargas virales de la hepatitis C altas, como es habitual en estos pacientes, con buena función renal, con estadios de fibrosis evaluado por biopsia, en la mayoría de ellos con fibrosis poco avanzada, F1, F2, pero vean que también están incluidos pacientes con fibrosis avanzada, F3, F4, y hasta un tercio de los pacientes habían recibido ya previamente tratamiento con interferón ribavirina después del trasplante y habían fracasado. En esta gráfica pueden ver las tasas de eficacia por intención de tratamiento en esta compleja cohorte de pacientes trasplantados. Pueden ver de manera global de la cohorte un 91% de respuesta virológica sostenida, 100% en el grupo de pacientes con ciclosporina, 88% en el grupo de pacientes inmunosuprimidos con tacrolimus. Los 3 pacientes que fracasaron a esta terapia fueron todos del grupo de tacrolimus y fueron fracasos virológicos intratratamiento o breakthroughs que ocurrieron entre la semana 12 y 20 de tratamiento. En cuanto al análisis de resistencia, a nivel basal no se detectaron ninguna variante asociada de resistencia a NS3 en los pacientes de la cohorte y solamente 7 pacientes presentaban variantes de resistencia a NS5A en el momento basal, todos ellos en el grupo de tacrolimus. Sin embargo, y a pesar de la presencia de estas variantes de resistencia a NS5A, hasta el 71% de estos pacientes alcanzaron también respuesta viral sostenida.
En esta tabla ven los 3 pacientes que no alcanzaron respuesta viral sostenida, que fueron un fracaso virológico. Si se fijan, en la primera de las líneas está incluido un paciente genotipo 1A. Este paciente se incluyó de forma errónea en este estudio, que estaba dirigido a pacientes con genotipo 1B. Y como ven, en el momento del fracaso virológico presentaba variantes de resistencia a NS3, el Q80K ya conocido y el R155. Con respecto a los otros 2 pacientes genotipo 1B, uno de ellos un paciente cirrótico y previamente respondedor nulo post-trasplante, ninguno de los 2 presentaba variantes de resistencia a NS3 y solamente uno de ellos presentaba una variante de resistencia a NS5A, el conocido I93, y en el momento del fracaso virológico ambos presentaban variantes de resistencia frente a NS3, la D168, y frente a NS5A, la L31, y en uno de ellos la I93. En esta gráfica verán la gráfica de farmacocinética del Simeprevir en los pacientes que recibieron esta combinación. Como ven, y ya comentamos en el principio, en la línea azul pueden ver que los niveles de Simeprevir aumentaron hasta 5 veces en el grupo de pacientes inmunosuprimidos con ciclosporina. Esto no fue así en los pacientes con tacrolimus y no fue así ni en los pacientes que presentaban fibrosis poco avanzada, F1, F2, ni en los pacientes que presentaban una fibrosis más avanzada, F3, F4, aquí incluidos pacientes también cirróticos. En cuanto a la seguridad, todos los pacientes presentaron algún efecto adverso durante el transcurso del tratamiento antiviral, la mayoría de ellos relacionados con el tratamiento, muchos de ellos con la ribavirina. Si bien es verdad que solamente 8 presentaron un efecto adverso que se consideró serio y solamente 2 pacientes requirieron suspender de forma prematura la medicación antiviral o alguna de las medicaciones antivirales. En esta tabla pueden ver el conjunto de los efectos adversos más frecuentes que se registraron durante el estudio y como ven y como también es frecuente en los pacientes trasplantados que reciben tratamientos con ribavirina, el efecto secundario más frecuente fue la anemia, en un 54%, aunque solamente 2 de estos pacientes presentaron una anemia que podemos considerar grado 3, menos de 8 gramos por decilitro de hemoglobina, ninguno de ellos requirió transfusión. El resto de los efectos adversos que pueden ver en la tabla son los habituales registrados en pacientes que reciben este tipo de fármacos antivirales en combinación después del trasplante. Por último, en estas 2 gráficas pueden observar el impacto del tratamiento sobre la hemoglobina y sobre el filtrado glomerular de estos pacientes. A la izquierda, la hemoglobina, como hemos visto, descenso de la hemoglobina durante el tratamiento, que se recupera de íntegrum al final del tratamiento. Y sí que es remarcable decir que la mayoría de los pacientes en los que se presentó un descenso de la hemoglobina se manejaron con ajustes de dosis de ribavirina, esto fue el 54%. Solamente 6 pacientes requirieron el uso de EPO y ningún paciente fue transfundido durante el estudio. Por otra parte, en la gráfica de la derecha pueden ver la estabilidad de la función renal evaluada mediante filtrado glomerular. Estos 2 fármacos son de excreción fundamentalmente por heces y esto pues es lo que observamos también en cuanto al filtrado glomerular de estos pacientes. Por tanto, y por último, podemos concluir que la combinación de Simeprevir, daclatasvir y ribavirina en el marco del post-trasplante hepático de pacientes con recurrencia de la hepatitis C es eficaz y que presenta unas tasas de respuesta viral sostenida del 91%, acordes a lo ya observado con otras combinaciones sin interferón después del trasplante. Se observó un 100% de los pacientes que recibieron ciclosporina y a pesar de lo comentado con respecto a la farmacocinética del Simeprevir alcanzaron respuesta viral sostenida sin que existieran datos de seguridad al respecto. El 88% de los pacientes inmunosuprimidos con tacrolimus presentaron respuesta viral sostenida y este grupo estaba conformado por pacientes con fibrosis leve a fibrosis más avanzada y la combinación fue segura y bien tolerada con muy pocos efectos adversos graves y pocas discontinuaciones de tratamiento por efectos adversos. A pesar de que no existieron datos de alteración de la seguridad, sigue siendo una recomendación el que no se pueda administrar el Simeprevir en combinación con la ciclosporina. Y por último, pues agradecer a todos los pacientes y a todos los investigadores que formaron parte de este estudio y a ustedes por su atención. Muchas gracias.
Muchas gracias, Zoe. Se abre el turno de preguntas. Zoe, estos pacientes no eran coinfectados, ¿verdad? No, son todos VIH. monoinfectados por virus de la hepatitis C. Entonces, claro, y hay las interacciones, es lo que has comentado. Entonces, encima, en pacientes con infección por VIH todavía hay la complejidad del tratamiento antirretroviral. Sí, entonces, bueno, en pacientes trasplantados ahora mismo, ¿cuáles serían un poco las pautas de elección para el tratamiento? Claro, el paciente trasplantado tiene la peculiaridad, como has dicho, ¿no? de ser un paciente en el que la recidiva de la hepatitis C es tremendamente acelerada y que además tiene algunas peculiaridades como son el uso de inmunosupresión, ¿no? Entonces, actualmente las pautas que disponemos son aquellas preferiblemente que no tengan interacciones con la medicación. Existen otras, pero como por ejemplo la combinación de sofosbuvir y ledipasvir, pero esta combinación tiene el problema de la función renal. Sofosbuvir no se puede administrar en pacientes con una insuficiencia renal o con filtrados inferiores a 30%, lo que puede limitar su uso en el post-trasplante, dado que son pacientes con mucha propensión a tener insuficiencia renal, y esta podría ser una alternativa también a considerar en estos pacientes infectados por genotipo 1B. Zoe, a la vista de los resultados, pues siguen apoyando un poco el impacto que parece que tienen las mutaciones basales a los inhibidores de NS5A, porque los que han fracasado en esta corte, bueno, pues efectivamente tenían mutaciones basales. Quería saber si vosotros ya estáis haciendo resistencias basales a inhibidores de NS5A y en el caso de que las tengan, pues ¿qué alternativa estáis eligiendo? Sí, bueno, realmente actualmente en cuanto a la hepatitis C realmente no se recomienda tampoco la realización de estos estudios de resistencia basales a todos los pacientes, teniendo en cuenta la alta tasa de eficacia de estos fármacos y la baja prevalencia en pacientes que no han estado expuestos previamente a nuevos antivirales. Nosotros no estamos realizando los estudios de resistencia y únicamente lo realizamos en aquellos pacientes que han estado expuestos a nuevos antivirales y que han fracasado a la hora de poder definir luego otras terapias de rescate. Muchas gracias.